Buenas tardes, tengan todos ustedes. A ver, veamos un poco algo que tiene que ver con Platón y la producción de los diálogos que ha tenido en el transcurso de su mayor contribución a la teoría política y a las discusiones, obviamente, de la ciencia política, ¿no? Uno de esos elementos está vinculado a lo que comentábamos algo en la primera parte, ¿no? Yo les decía en aquel momento que, por ejemplo, Platón encuentra, o en él se encuentra una fuerte percepción, ¿no?, respecto a las principales preocupaciones que tiene él en la sociedad o en el periodo de la Edad Antigua vinculado a los ámbitos de organización de la polis. ¿Cuáles eran las principales preocupaciones, quiero decir, de aquel momento? Él percibe que, por ejemplo, la justicia, la libertad, la organización política, la igualdad, forman parte de las principales preocupaciones de aquel momento. Producto de aquello se generan una serie de diálogos, o él emprende, ¿no?, este trabajo intelectual en una serie de diálogos, ¿no?, los famosos diálogos platónicos, ¿no? Les decía, 4 en mi consideración van a ser los estrictamente políticos. 1, el tema de la república; 2, el tema de las leyes; 3, el político; y 4, Critón. En algunos casos diríamos que ese papel o esa idea de organización de estos diálogos y su contenido siempre están vinculados al Estado, es decir, a la ciudad-estado en aquel momento, cómo ésta se organizaba. A ver, diríamos que en los 4 momentos, o en estos 4 diálogos, o si ustedes quieren, libros, hoy día más conocidos como textos libros, van a aparecer una serie de temáticas, algunas más importantes que otras, pero en un primer inicio nos daríamos cuenta de que se va a plantear la idea de la restauración de las discusiones de la ley, vista siempre esta, como les decía en algún momento, a partir de que nosotros desde la ciencia política o desde esta disciplina vemos a la ley como un ejercicio estrictamente contractual, es decir, es producto del acuerdo entre hombres quienes de alguna manera confluyen en torno a qué cosa regular, qué cosa limitar o qué cosa ampliar, ¿no? Entonces, pero eso es producto de discusiones, diálogos parlamentarios entre los hombres precisamente sobre qué van a legislar, ¿no? Ya el proceso, ya la aplicación de la ley, su cumplimiento seguramente tiene que ver con un elemento más jurídico que obviamente no es el objeto de esta discusión, por lo menos desde la perspectiva que yo tengo como politólogo, pero sí el origen es un origen estrictamente de orden político, ¿no? Por lo tanto, en el caso de los escritos de Platón, esta se va a constituir en un elemento importante que de alguna manera vincula, ¿sí?, gran parte de, por ejemplo, de la comprensión del Estado, el ejercicio de sus posibilidades coercitivas o de fuerzas respecto a los mismos ciudadanos para mantener el orden en el marco de la ley, por ejemplo, ¿no? O las prerrogativas que pueda tener una autoridad en el marco de la ley, o lo que en ese momento llamaban magistrados, o que de alguna manera las principales funciones en torno a los gobernantes o los políticos, si ustedes quieren, estaban vinculadas estrictamente en el marco de la ley, ¿se dan cuenta? O para el cuidado de la ley. Entonces, la ley, para al parecer, se convierte en un epicentro de organización, ¿no? Es un instrumento que permite organizar la vida en sociedad y determinar los ámbitos públicos y sus limitaciones en términos de la actuación de los individuos, ¿no? Un segundo elemento es el tema de la ley como autoridad suprema, ¿no?
Platón les decía en la primera parte que, por ejemplo, habla de las pasiones y él entiende que los individuos en su condición, entre comillas, negativa, eh, muchas veces puede estar sujeto a desviaciones en sus comportamientos, relaciones, aspiraciones e intereses. ¿Sí? A eso llama una serie de pasiones, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que hoy día conocemos con el término pasiones, sino principalmente con estas desviaciones del comportamiento que son propias de la naturaleza humana, ¿no? Que diríamos, un hombre puede volverse ambicioso si forma parte de aquello, o puede emprender eh, un ejercicio de uso intenso de la violencia, ¿no? Eso también puede suceder. Entonces, ante esas desviaciones, Platón lo que plantea, bueno, en una serie, en todos los diálogos que les comento, plantea que la ley es la que más bien debe sobreponerse precisamente a estas pasiones o a estos comportamientos, precisamente porque él asume que detrás de la ley está respaldada principalmente por la organización política llamada ciudad-estado o la famosa polis, ¿no? Y ese ejercicio de alguna manera se mantiene hasta nuestros días, ¿no? La ley vista como una institución, como un elemento estrictamente jurídico, no tendría respaldo alguno si es que no está acompañada por el ejercicio de fuerza que es atribuido principalmente al Estado, ¿no? Me acuerdo ahí en este momento, por ejemplo, un concepto de Estado de un autor, seguramente en algún momento lo van a ver, es el famoso Max Weber, que él decía, el Estado es nada más y nada menos que el ejercicio del monopolio de la coerción física legítima, es decir, es el Estado que asume para sí el poder en términos de fuerza y que de alguna manera es el único que puede administrar la fuerza y también es al único que se le acepta el ejercicio de la fuerza. Claro, cuando digo aceptar no quiero decir que eso infrinja los derechos individuales, simplemente en términos que es el único que de alguna manera debe administrar ese ejercicio de violencia. Entonces, la ley comprendida en esa perspectiva es pues un elemento fundamental precisamente para la consolidación de la organización política, ¿no? Ese es un elemento que está presente. Seguramente así, tal cual como lo estoy explicando, no va a aparecer nítidamente en Platón, sino más bien es producto del análisis de los cuatro estudios y vistos de manera genérica, ¿no? Estos que les digo, ¿no? La república, las leyes, Critón y el político, ¿no? Entonces no vamos a encontrar un esquema único, sino va a haber una serie de discusiones que van a estar planteadas y que de manera agregada van a dar como resultado que es nada más y nada menos que la ley un elemento central en cuanto a las discusiones de la organización política, ¿no? Ahora, el otro tema es las posibilidades que discute el Platón respecto a la preparación del hombre para la organización de la polis. Eso es otro elemento también importante. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué se quiere decir con eso? Es, Se comprendía especialmente en el contexto griego que de aquel entonces, estamos hablando del siglo V, siglo IV antes de nuestra era o antes de Cristo, que el hombre no solamente debía recibir una educación para el desarrollo de competencias que de alguna manera o habilidades o conocimientos para su desarrollo individual, sino principalmente esta educación era comprendida en términos de vincular al hombre en condición de ciudadano a ejercer en algún momento o en cualquier momento grados de responsabilidad con su entorno, con su comunidad, pero también grados de responsabilidad en general con la organización política llamada polis. Entonces, ese elemento también está presente en Platón, ¿no? Hoy día, por ejemplo, solamente a modo de hacer un breve paréntesis, la educación está vinculada más a la producción de conocimientos y habilidades en términos de una perspectiva estrictamente
de un desarrollo individual del hombre, ¿no? Pero en aquel momento sí, la educación estaba siendo más bien vista en términos de preparar al ciudadano para que en algún momento pueda desarrollarse como gobernante, como también pueda desarrollar sus actividades habituales. Entonces tenía, diríamos, una mirada más integral de entender la forma de preparar al hombre, ¿no? No solamente en términos de conocimiento, sino en términos de su integralidad respecto a, ¿cómo les puedo decir? Respecto a su responsabilidad con la sociedad, por ejemplo, ¿no? Ahora, en Platón se nota también un nítido propósito político, ¿no? En estos diálogos que les comento, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, que en el caso de la República, por ejemplo, este diálogo llamado La República, a partir del capítulo o del libro 8 podemos ver nítidamente que él emprende una tarea incluso de comparación entre distintos tipos de gobierno. Él habla de, por ejemplo, la dimarquía, habla de la misma democracia, la oligarquía, entre otras formas de organización política, pero este objetivo, este ejercicio tiene por objeto precisamente reflexionar respecto a las bondades de que tiene cada uno o los elementos que pueden degenerar de cada uno, ¿no? Ese es un elemento. Por ejemplo, solamente a modo de comentario, cuando él habla de la democracia, él fundamenta su postura de la defensa de la democracia porque forma parte de aquel gobierno que vincula a los intereses de la mayor cantidad de la población en contextos de libertad, ¿sí? Pero también él asume que, por ejemplo, la democracia vista como un tipo de gobierno que también es administrada por hombres, estos hombres en algún momento pueden emprender una orientación distorsionada, esto es lo que les decía en algún momento, estos comportamientos pasionales, y en algún momento, ¿sí? Pueden distorsionar la idea de la libertad hasta llevarlos a un extremo denominado libertinaje. En ese momento que de alguna manera se encuentra en Platón una reflexión profunda respecto a identificar, como les digo, los tipos de gobierno, pero también una reflexión en torno a que también esos, entre comillas, gobiernos que aparentemente pueden ser considerados buenos, si vale el término, también encuentran su lado oscuro o sus degeneraciones, ¿no? La idea de la libertad y el libertinaje forman parte de esta discusión. Lo mismo podríamos decir en el caso de la oligarquía, de la aristocracia, ¿no? Algunos plantean que el mismo Platón y Aristóteles tenían cierta preferencia por tipos de gobierno aristocrático. En el caso de Platón, diríamos que también él es consciente de que incluso la aristocracia puede llegar a degenerarse producto de un cambio de interés del aristócrata entre su transición de su interés por asuntos estrictamente de la búsqueda de la verdad y el conocimiento y la justicia, y en vez de buscar estas aspiraciones, el aristócrata muchas veces pretende qué cosa, perdón, sí, el aristócrata se orienta hacia sus intereses individuales y privados y en ese momento se vuelve un oligarca. Entonces, ahí, si se dan cuenta, hay un objetivo estrictamente político en esta reflexión y obviamente en gran parte de todas las reflexiones en Platón, desde el tema de la justicia, la igualdad o las discusiones un tanto de la libertad. Ahora, el otro tema también que es importante reflexionar en Platón es que también nos ayuda a identificar una separación entre lo que puede ser los ámbitos de este Estado y la comunidad, bueno, con las diferencias que hoy día tenemos respecto a la comprensión del Estado. Diríamos, emprende la tarea de decir simplemente que el Estado es una forma de organización política, ¿no? Que permite a los individuos desarrollar sus actividades con propósitos que están también determinados por esta organización política. Y obviamente lo diferencia sustancialmente con alguna otra forma de organización más tradicional o natural o doméstica, como plantea George Sabine, precisamente porque en el Estado encuentras
esto que les digo, leyes, posibilidades coercitivas, grados de organización, instituciones, cosa que no podemos encontrar en las comunidades domésticas de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera conjunta o de manera simultánea, ese es el término correcto, ¿no? Una comunidad doméstica o algo más tradicional puede ser, entre comillas, solamente una institución profundamente formal, pero no hay grados de obligatoriedad, no hay elementos que regulen el comportamiento, cosa que sí encontramos en las formas de organización política, ¿no? Ahora, el otro tema que también está presente en Platón son estas otras discusiones, el tema del gobierno, la ley, la república, la virtud, la justicia, ¿no? Que también forman o parte de esta discusión, de estos diálogos. Por solo mencionar un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de la virtud, él entiende que la virtud no solamente es un atributo en términos individuales, sino también es un atributo de las condiciones de la ciudad. Habla, por ejemplo, de las famosas virtudes cardinales, ¿no? El tema de la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Él cree que cada una de estas deben ser atribuidas a no solamente a las condiciones individuales de cada persona, sino también a la forma de organización de las ciudades. Y por lo tanto, eso muestra un nítido ejercicio en Platón de vincular una condición estrictamente política, ¿no? Ahora, por ejemplo, en aquel periodo también podemos comprender la idea de las famosas constituciones. En algún momento, cuando ustedes profundicen estos sus estudios en ciencia política, se van a dar cuenta que tanto en Platón, en Aristóteles, mucho se habla de constituciones, ¿no? La pregunta es, ¿eran constituciones escritas o más bien eran estilos de organización? Diría yo más lo segundo que lo primero, ¿no? Con eso no estoy queriendo decir que no se hayan generado algún escrito jurídico que de alguna manera tenga un atributo, una cualidad de ley. Sin embargo, cuando están hablando de constituciones, están hablando precisamente de un estilo de organización política, ¿no? Eso qué quiere decir, por ejemplo, entre Atenas o Esparta, si bien eran ciudades, estado, eran polis, eso no significa que tenían la misma organización política o el mismo tipo de gobierno, ¿no? Cada una tenía sus estilos, sus objetivos y sus propósitos sobre los cuales de alguna manera en Platón los ciudadanos encontraban la máxima felicidad. Pero cuando él habla, repito, de estas constituciones, está haciendo referencia precisamente a las particularidades de cada uno, ¿no? Ahora, en Platón también podemos ver, por ejemplo, que hay dos discusiones nítidas en términos de los tipos de gobierno. Él plantea que gran parte de las variaciones de los tipos de gobierno emergen principalmente de la condición monárquica y democrática como dos opuestos de lo individual y el colectivo que permiten generar de alguna manera las otras variantes de las formas de gobierno. Por ejemplo, del gobierno monárquico tranquilamente se puede comprender o entender el surgimiento de, por ejemplo, una oligarquía, ¿sí? O en el caso de la democracia, en su momento de mayor degeneración en términos de este libertinaje que les comento hace un momento, podemos comprender cómo surge de alguna manera la tiranía o la combinación de ambos, monarquía, democracia, oligarquía, aristocracia, puede generar en algún momento un tipo de gobierno mixto como es la república. Pero seguramente la discusión de la república, a quien nos ayuda más aquello como forma de gobierno, es más Aristóteles que el mismo Platón. Pero ya Platón de alguna manera nos plantea este escenario de discusión de los tipos de gobierno y la forma de cómo se puede consolidar un tipo de gobierno, pero también la forma de cómo se puede destruir un tipo de gobierno, o cómo se puede, sí, está bien, destruir un tipo de gobierno por sí mismo, ¿no? O las combinaciones que puedan existir en ese entendido. Lo otro que también está
presente en Platón es la idea del bien, ¿no? Este bien de la comunidad o el bien público, ¿no? A ver, por ejemplo, este texto famoso de Platón que se llama República, eh, me puede permitir hacer una analogía respecto al tema del bien en la comunidad, especialmente del bien colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando uno abre y ve el texto La República de Platón, lo primero que se le viene a la cabeza es relacionar el título con el contenido del texto. Sin embargo, ese contenido no necesariamente aborda temas de la República. Aborda otros temas, ¿no? La justicia, la igualdad, tipos de gobierno, está ahí también el famoso mito de la caverna, pero no habla nada de la República. ¿Qué ha sucedido? Es que la traducción, por ejemplo, del griego al latín, en el caso de los romanos, ha generado el uso de dos vocablos, ¿no? O la unión de dos vocablos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la res, que está vinculado a, que significa cosa, y res populi, que significa los asuntos o la comunidad o los asuntos colectivos. Entonces, claro, el título del libro La República de Platón está vinculada a los asuntos públicos de la comunidad o de la polis griega en aquel momento. Entonces, cuando ya se unen estas dos palabras, res populi, y se genera este término agregado, simplemente se lo conoce como república. Entonces, de ahí la confusión. Y por lo tanto, si volvemos a la denominación original del texto, vinculado a la res populi, está diciendo los asuntos públicos o los asuntos de mayor preocupación en este periodo. En ese entendido, también es importante mencionar que, por ejemplo, él emprende toda una discusión o toda una reflexión en torno a cuáles son las principales preocupaciones de los griegos en aquel momento, ¿no? Les decía, por ejemplo, en la primera sesión, por ejemplo, estaba el tema de la justicia, ¿sí? Pero no la justicia vista en términos de lo que hoy día conocemos como un elemento estrictamente jurídico. Si bien no había una separación entre lo jurídico, lo político u otro tipo de competencias, por ejemplo, ejecutivas que puede tener hoy día un gobierno, en aquel momento el político hacía al mismo tiempo de legislador, al mismo tiempo hacía competencias de ejecutor, incluso de competencias de orden jurídico. Entonces no hay una separación nítida en aquello, pero sí nos permite de alguna manera comprender que estos asuntos públicos de la comunidad están vinculados necesariamente con la preocupación de una mejor organización política, ¿no? Lo mismo en el caso de la virtud, ¿no? Hoy día, lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de la virtud, por ejemplo, uno piensa en la idea de la virtud en términos individuales, pero en Platón sí hay una preocupación individual, pero la preocupación principal está vinculado a lo colectivo, es decir, las virtudes de la ciudad. Ese es un elemento que también debemos comprender. Está el tema de la igualdad, el tema de los tipos de gobiernos, y al final de cuentas, él mismo reflexiona, me refiero a Platón, respecto a la idea de que en general todas las acciones o gran parte de las acciones de los gobernantes deben apuntar principalmente a garantizar el máximo del bienestar colectivo de la ciudadanía, ¿no? Y eso obviamente está presente en todo el diálogo de la República de Platón. El otro elemento que también es necesario mencionar es el tema del estado ideal. Y eso tiene que ver con una serie de interpretaciones en torno a aquello, ¿no? Algunos autores plantean la idea de que el mismo Platón identifica como una forma óptima de gobierno a la aristocracia, y eso está así expresado en la República, no hay por qué negarlo. Pero él también asume la idea de que ya en esa reflexión, en estos diálogos o en estas ideas contrapuestas que surgen entre quienes dialogan en la República, surge la idea o la reflexión o la conclusión de que ese estado ideal está en función de con qué tipo de estado o con qué tipo de gobierno las
sociedades son más felices y cuáles pueden lograr sus objetivos. Entonces él plantea la idea de que sí, sí hay una preferencia por un Estado o un tipo de gobierno aristocrático, pero no nos olvidemos que también pueden existir otro tipo de sociedades que tengan otras preocupaciones, otras formas de comprender incluso la felicidad y por lo tanto, de alguna manera, también emprender una reflexión en términos de que no todos los tipos de gobierno son ideales para distintos tipos de sociedades. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, hay una preferencia, repito, en la aristocracia, pero eso no resta esta otra reflexión que también hace del pensamiento de Platón también un pensamiento objetivo, relativamente neutral, ¿no? Eso no vamos a encontrar gran parte de autores que interpretan a Platón y solamente le atribuyen la condición de la aristocracia. Cierto, lo repito. Sin embargo, podemos encontrar estas otras percepciones. A ver, ¿cuáles son las otras instituciones, por ejemplo, que están presentes en estos diálogos de Platón? ¿No? El tema de la propiedad va a ser un tema fundamental. Ya el hecho mismo, por ejemplo, de que la sociedad haya emprendido, los hombres han emprendido, por ejemplo, ese tránsito entre esa condición de un estado de naturaleza, si vale el término, hacia una organización política llamada polis, ya determina que los hombres estaban preocupados nada más y nada menos por sus propiedades, incluyendo obviamente su vida. Entonces, esa es una preocupación también de aquel momento que obviamente puede visualizarse en el transcurso de toda la historia universal, que la propiedad ha sido fundamental para emprender una serie de teorías, propuestas, reflexiones que tienen que ver con elementos políticos y principalmente económicos. El tema de la educación también, ¿no? Hace un momento que les decía, especialmente en la primera parte o en la primera sesión, les decía, a ver, por ejemplo, para él era importante, estoy refiriéndome a Platón, que la educación se constituya en el epicentro de la construcción de ciudadanía para Grecia. Y por lo tanto, la educación en esa perspectiva estaba asociada al papel que debían jugar los ciudadanos, ¿sí? Que en algún momento podían transitar a los ámbitos políticos. Es decir, cualquier momento un ciudadano puede volverse en aquel momento autoridad política, ¿sí? Entonces, debería estar preparado para asumir esa responsabilidad. Y obviamente esta educación para los ciudadanos era vista como un bien colectivo, ¿sí? No tanto como un elemento estrictamente particular. En el caso del mercado, ¿sí? A ver, normalmente pensamos en Platón como solamente un teórico o un filósofo, un teórico abstracto, pero cuando vemos a Platón en la República, en las leyes, en la política o en Critón, vemos a un filósofo que está reflexionando sobre asuntos que están ocurriendo en la realidad. Uno de estos es el tema del mercado. Él dice, por ejemplo, a ver, ¿dónde surge el mercado? Y él se da cuenta que reflexiona el mercado nada más y nada menos surge a partir del intercambio de alguna necesidad que tengan los individuos, un intercambio de algún bien y servicio. Entonces, y no necesariamente eso implica, por ejemplo, una condición de intercambio monetario, simplemente incluso ese ejercicio aparentemente de trueque ya está estableciendo o está instituyendo el mercado, ¿no? Y eso es algo importante para comprender más adelante todas las teorías que emergen precisamente en torno al mercado y la economía. Luego el tema de la jerarquía social, ¿no? Es algo inherente, diríamos, al periodo griego, el tema de las clases sociales, ¿no? Nítidamente podemos encontrar ahí tres instituciones sociales. Una tiene que ver con, por ejemplo, los famosos esclavos, ¿no? Y ahí como una forma, un modo de producción predominantemente esclavista, son ellos quienes generan una especie de ganancias precisamente por el intercambio y la venta de esclavos o por el desarrollo de actividades principalmente en los ámbitos domésticos o en otros ámbitos laborales. Entonces,
eso está presente en ellos. Pueden haber también, podría haber también, se puede visualizar, por ejemplo, los famosos metecos, que eran una especie de extranjeros que tenían cierto derecho de residencia en estas ciudades-estado, donde ellos podían, por ejemplo, desarrollar actividades comerciales, entre otras cosas, y entonces llevaban productos de ciudad en ciudad, ¿no? Obviamente con las limitaciones que implicaba aquello. Por ejemplo, ellos no podían hacer política, no podían participar de las asambleas, cosa que solamente era atribuido a esta otra clase social, que es los ciudadanos, ¿no? Entonces, los ciudadanos tenían condiciones para ellos, entre ciudadanos, las mismas condiciones igualitarias o las mismas condiciones en términos de acceso a propiedad, en términos de participación en los asuntos públicos. De ahí viene que la educación esté vinculada principalmente a esta construcción de ciudadanía, donde emprende Platón la idea de que todo ciudadano en general debe formarse o debe desarrollarse incluso desde infante, ¿no? Y como su compromiso en términos de la colectividad y el bienestar debería ser formar parte precisamente de su formación. Entonces, diríamos que son estas las instituciones sociales principales en las discusiones de Platón. Pero si ustedes se dan cuenta, todas estas están vinculadas directa o indirectamente con la organización del Estado, porque más adelante se van a dar cuenta, especialmente en las teorías liberales, la propiedad privada es uno de los objetivos por los cuales emerge el Estado moderno. Y obviamente las formas de socialización política y reproducción de valores no solamente se hace a través, por ejemplo, desde el Estado, a través de los sistemas educativos o las relaciones entre seres humanos para satisfacer sus necesidades solamente es posible a partir del mercado. Y obviamente cuando se habla, por ejemplo, de estas relaciones sociales, también están determinadas allí, por ejemplo, las relaciones de distribución, concentración de poder. Entonces, estas discusiones, repito, propiedad, educación, mercado o elementos de estas jerarquías sociales forman parte de la discusión en torno a los ámbitos de la política y los ámbitos que tienen que ver con la organización estatal o de la polis, ¿no? Hasta aquí, muchas gracias.